Bueno, vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 10 de la palabra del Señor. Vamos a leer, leemos porque hay mucha gente que no tiene Biblia y bueno, y entre que se largan a buscar en la Biblia ni saben dónde está el libro Apocalipsis, así que por eso tenemos que leer. Dice Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos ha dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en la tierra, las cosas que están en ella, el mar, las cosas que en ella están, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y vi al ángel diciéndome que me diese el libro, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta aquí el capítulo 10 de Apocalipsis. Bueno, nosotros vemos toda esta situación en la palabra de Dios. Vemos cómo desciende del cielo ese ángel, ya en este capítulo 10 de la palabra del Señor. Bueno, emitió 7 truenos y Juan entiende los 7 truenos y va a escribir, pero el ángel le dice que no escriba ese misterio. Entonces él, por supuesto, no lo escribe. Y dice la palabra del Señor: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bueno, vemos en la palabra del Señor cómo Dios lo repite siempre, que Él es el creador, el que creó todas las cosas que están en el cielo. Por eso también la palabra de Dios te dice que Él creó todo lo que es visible, todo lo que es esta humanidad, todo lo que ven tus ojos, y las cosas invisibles son creadas por Él. Por eso te lo repite acá: creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en él. Entonces vemos en la palabra de Dios que Él es el creador. Por eso, como Él es el creador, es el dueño. Y no te tiene que pedir permiso ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Él es el dueño de todo. Sería como vos sos dueño de una estancia y bueno, vas a vender tanta ganado, vas a plantar girasol o vas a hacer las cosas que tenés que hacer. Para eso sos el dueño. ¿Quién te va a ir a estorbar? Bueno, Él es el dueño porque hizo todas las cosas o creó todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están en el mar. Punto.
Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos qué crees que todas las cosas están torcidas? ¿Vos qué crees que todo esto ya no funciona? Bueno, yo te voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Eso está en Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, y después entre signo de pregunta, ¿quién lo estorbará? Él está haciendo. Oh, que hubo un desastre. No, no, él está haciendo. Vos no te hagas ni un problema. Él está haciendo. Lo que pasa es que también la Biblia dice, pocos son los que se salvan. Pero él está haciendo, él nunca dejó de hacer y nadie va a estorbar, como dice acá en Isaías capítulo 43:13. Dice, aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, entre signo de pregunta, ¿quién lo va a estorbar? Si él es el poderoso, los demás son todos seres creados y va a poder contra el que hizo todas las cosas. Entonces acá nosotros vemos, y te lo voy a leer en Lucas, en el capítulo 17, en el verso 20 de la palabra de Dios. Te voy a leer qué es lo que hay ahí. Dice así, Lucas 17:20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió el Señor y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. La gente dice, che, pero ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir, viste, el reino de Dios? Y estaban delante del rey. Para que vos veas lo que es revelación, para que vos veas la diferencia en que aceptó al Señor y tiene el Espíritu Santo y los otros. Los otros le están preguntando, los fariseos, bla, 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 a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, puro la cabeza, todo la cabeza. Oh, son expertos. Cuando la palabra de Dios te habla de revelación, siempre te habla de revelación. Bueno, ahí está el Señor del universo, el juez justo y verdadero, el que vino a morir por tus pecados. Ahí estás con ellos. Ya le preguntan. Acá en Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Claro. Ya cuando venga todos quieren engancharse, ¿viste? Pero ya es tarde. Eso también te lo enseña en Mateo capítulo 25. Hay 10 vírgenes, 5 son prudentes y 5 insensatas. Y ya cuando la insensata vuelve, golpean, el Señor le dice, de cierto os digo, no os conozco. Entonces acá lo que tenemos que ver, que no viene con la advertencia, ¿viste? El reino de Dios está funcionando acá en la tierra desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años que ya está funcionando. Los que van a participar del reino de Dios. Entonces acá ellos le preguntan, ¿viste? Pero él están con el rey. Él están con el Señor de la gloria. Y le preguntan, ¿cuándo ha de venir? Y bueno, lo tienen enfrente, pero ellos no lo conocen. Dice, ni dirán, helo aquí, en el verso 21, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, hoy día, desde que el Señor vino, por eso en Marcos capítulo 1, verso 15, el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Todavía no ha venido, se ha acercado, pero el dueño del reino de Dios desciende a este mundo. Y está entre ellos. Entonces le dice en Marcos 1:15, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio significa buenas noticias. Cuando vos crees que Dios vino a este mundo, que murió por tus pecados, que si vos le pedís perdón, Él te da vida eterna y pasás a participar del reino de Dios, pero en el plano espiritual. Por eso dice, el reino de Dios, ni helo aquí, ni helo allí, ni aquel costado, ni el otro lado. El reino de Dios está entre vosotros. Y te voy a leer otra partecita de la palabra del Señor.
en la palabra de Dios, te voy a leer este versículo que está en en Lucas capítulo 14, verso 15. Y los que estaban sentados con él a la mesa le dijeron, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Perdóname, en serio, que me parece re cómico todo esto. Ahí están sentados con él. Él es el rey del universo. Él es el Señor de la gloria. Y ellos estaban siempre mirando, ¿viste? No tienen ojos para ver, ¿viste? Capaz que se llevan una vaca por delante y la vaquita está a 2 metros de ellos, ¿viste? El sistema religioso no puede ver nada. Es todo de acá. No tiene visión. El arrepentimiento te va a dar la visión espiritual porque el Espíritu Santo ilumina. ¿Para qué querer una lámpara si no tenés aceite? Te morís en la oscuridad con esa lámpara. La Biblia es el libro más vendido de este mundo. Sí, pero los resultados vos no lo ves que sean así. ¿Por qué? Porque se necesita aceite. El aceite viene por el arrepentimiento y la aceptación del Señor de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que te da vida eterna. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Punto. Todas las cosas fueron entregadas en sus manos. Por eso Jesús dice en San Juan, todo lo que tiene el Padre es mío. Y todo lo mío se lo da a la iglesia. Por eso acá hay cosas importantes, ¿no es cierto? Que dice, bueno, gozaos porque a mi Padre os ha placido daros el reino. Pero la situación que estamos viendo, el reino de Dios, como dice en Lucas 17, no está aquí ni aquí, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, va caminando en este mundo desde la venida del Señor hasta el día de hoy a través de sus hijos, a través de sus siervos, buscando a los que han de ser herederos de esta salvación y que van a pertenecer a este reino. Ya Israel es dejado de lado, por supuesto, ya después cuando Dios se lleva a la iglesia, trata con los gentiles que no han aceptado al Señor, le da una segunda oportunidad, y con Israel, que hasta el día de hoy siguen con Moisés. Y Moisés el que lo acusa delante de Dios, dicho por la misma boca de nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Entonces acá nosotros estamos viendo, fíjate vos, ahí en Lucas capítulo 14, verso 15, dice, uno de los que estaba sentado con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y si él estaba comiendo pan en el reino de Dios, y aquí el reino de Dios está entre vosotros, y ahí estaba el Rey de la Gloria al lado de él, y él estaba comiendo pan con él, pero lo que el Señor le hablaba le entraba por acá y le salía por allá, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Si no, no hubiera hablado así. Y todo esto son los religiosos. Siempre están mirando el futuro. En el presente matan a los siervos, escupen al Señor de la gloria. En el presente de los religiosos, ¿sabes qué? Porque ellos están en el pasado. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero a este ni sabemos quién le ha hablado. Bueno, y él mismo le dice, bueno, si creyeres a Moisés, ¿me creerías a mí porque de mí escribió él? ¿Qué? Dice Moisés, ya te lo he dicho muchas veces. Muchísimas veces lo quisieron matar. Y si no lo hubiera defendido Dios, lo hubieran matado. Y son los religiosos. No le entra acá la luz de Cristo, porque es todo de acá. La luz de Cristo tiene que entrar en el corazón a través de un sincero arrepentimiento y aceptación de Cristo. Y batalla con la religión de tus padres. Guardártela en el bolsillo, ¿sabes? Toda esa gente va a condenación eterna, no sale nunca más de ahí. Seguí caminando esos caminos. Acá el único camino es Él. Por eso dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le dijo, aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Él viene, y te lo vuelvo a repetir como una decisión para que cuando vos escuches Apocalipsis lo podés asociar en el sistema de salvación del Nuevo Testamento. Ya después los otros que van a oír esto en la gran tribulación también se van a dar cuenta y se van a salvar multitudes, pero siempre por la sangre del Cordero. No va a creer que se van a salvar por ser judío, por ser gentiles, por ser mormón, por ser católico, por ser evangelista. Entonces es un fanatismo. Y a toda esa gente que te habla así,
Porque no conoce a Dios. En serio te lo digo, padre. No conoce a Dios. Dios no mandó ni a predicar ni a los católicos, ni existían los católicos en ese tiempo. No mandó a predicar el templo de la Hermosa. ¿Y dónde estaba acá en Hechos capítulo 10, capítulo 11, cuando el Espíritu Santo lo mandó ahí? ¿En qué parte? A ver, ponete a indagar en la historia y va y hace un edificio y le chupá las medias al edificio. No, acá predicó Pedro por primera vez a los gentiles. ¿Por qué no hiciste eso si ustedes siempre están haciendo las cosas que se ven? Cuando Dios te dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que tenés que aprender, pero esa luz la va a tener por el Espíritu Santo, no la va a tener por los religiosos esto, que besan la piedra por donde caminó Jesús. Déjate molestar con toda esa historia de loco. Dejate molestar con esa historia de loco. Aparte, Israel fue destruido tantas veces que vos crees que esa piedra, a lo mejor esa piedra está 3 metros más abajo. ¿Sabes la cantidad de escombros, las veces que se destruyó Jerusalén? Pero le enseñan a chupar las medias acá, a chupar las medias allá, siempre. Léelo, Mateo capítulo 24, verso 1. También los apóstoles, por supuesto, eran el principio. Viste, cuando vos te entregás al Señor, sos como un niño, no entendés una papa, y vas caminando y vas aprendiendo, por eso está el maestro con ellos. Y dice, Señor, mirá las cosas del templo, mirá esto, mirá lo otro. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Léelo, por favor. Lee algún día la Escritura. Humíllate delante de Dios a ver si te da el Santo Espíritu y algún día te va a dar cuenta de algo. Caso contrario, vas a condenación eterna, no salís nunca más de ahí. Basta ya con la estupidez, basta ya con todo eso. Por eso aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos están comiendo con el Rey de la Gloria, el Señor Jesucristo. Dios dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero pará, papito, si vos ya estás comiendo pan con el Rey ahí. Pero no lo podés ver, ¿te das cuenta? No lo podés ver, pues no tenés capacidad. ¿Me entendés cómo es? Entonces acá lo que tenés que entender, en San Juan, en el capítulo 1, te habla de principio. Cuando te habla de principio, te habla de Génesis. Para eso Él descendió a este mundo. Él es el creador. Él es el creador. Ojo, por eso tenemos Dios manifestado en 3 personas. No tenemos 3 dioses. Tenemos un Dios manifestado en 3 personas. Por eso dice en el verso 1 de San Juan, te dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 3 te dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Punto. ¿Me entendés cómo es? Él es el creador. Pero ¿a qué vino otra vez de nuevo? Si ya la creación estaba funcionando. Por supuesto, bajo maldición. Bueno, vino a buscar de los judíos y de los gentiles gente sincera, el remanente fiel. Punto. Lo demás puro bla, 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 bla. Y es una multitud de fanáticos, multitudes de fanáticos, que van al camino de la eterna condenación. Entonces Él vino a buscar a lo suyo, dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no siguen los sistemas, lo siguen a Él, punto. Y ahí lo tenés en San Juan, verso 11. San Juan 1, a los suyos vino, bla, 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 no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Punto. Y te lo muestra también en San Juan capítulo 3, cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, allí crucificado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vos crees en Cristo, crees en su sacrificio, ahí está la nueva creación y ahí está el reino de Dios que sigue trabajando sobre la tierra y que todo va perfectamente. Vos no te hagas problema. Vos no te hagas problema por el descocado de este planeta, el descocado de las iglesias, el desastre de Israel. No te hagas problema, si está todo profetizado. Y como te lo he leído, ¿viste? Nadie va a estorbar lo que yo hago, punto. Él está
buscando a su pueblo. Por supuesto, después partió porque tenía que morir y resucitar al tercer día. Como él dijo, a mí nadie me quita la vida, papá. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder de ponerle, al tercer día resucitaré. Se acabó con la pavada humana, pavada humana. Entonces acá lo que tenemos que ver, que el reino de Dios está en funcionamiento. Por eso acá en el verso 6 de Apocalipsis 10 te dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas. Eso también te lo dice Daniel. Te lo voy a leer, Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Es decir, todo lo que Dios profetizó anticipadamente para que la gente se dé cuenta. ¿Qué le va a decir a una persona? Che, qué sé yo, hoy día a las 10 chocaste y hoy es la hora 10, sí, ya chocó. El asunto sería decirle 3 días antes o 10 días antes o un año antes, mirá, tal día vas a chocar, así que evita salir en el coche. Ese sería el resultado exacto profético. Bueno, por eso Dios te dice las cosas siglos y siglos, ¿viste? Para que vos te des cuenta. Mucha gente dice, che, pero ¿cuántas veces anuncian el fin del mundo? Que yo sepa, ya nuestros abuelos y esto y otro, como diciendo, ¿viste? No pasa nada. Por supuesto, ¿viste? Porque es la mente humana analizando las cosas espirituales. Pero ¿sabes por qué le dice eso? Porque ya te lo he leído en Apocalipsis capítulo 20. El mar entregó los muertos que habían en ello, el Hades, que es la prisión de oscuridad donde van los espíritus que nunca aceptaron a Dios, entregó los muertos que habían en ello y fueron juzgados, punto. Entonces, bueno, desde el principio que se habla siglos y siglos de todas las cosas para que en el día de la resurrección aquella gente que aceptaron resuciten, ¿viste? Y en este día, que esté cumpliéndose esta profecía, porque ya la iglesia se fue, la gente puede escapar. Entonces Dios está dando un mensaje para que ellos después digan, che, nosotros no lo sabíamos, no, pará. Ya te lo he dicho, ya. Si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Es decir, Dios vino, Dios le habló, y hace 20 siglos, 2000 años que sigue hablando. Y la gente, ellos tienen sus propias conclusiones. Bueno, problema. Por eso Dios te lo dice, será como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no lo entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó todo. Y será como en los días de Lot, que descendió fuego del cielo, los consumió todo. Bueno, ahí no se le habló mucho, aunque seguramente le habrá predicado. Entonces acá lo que tenemos que ver, que viene el cumplimiento, dice la palabra en el verso 7. El misterio de Dios se consumirá como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Por eso te dice ahí en Daniel, capítulo 9, verso 24, y sellar la visión y las profecías. Es decir, todo lo que dijeron los profetas que iban y ungir al santo de los santos, es decir, cuando Él tome ya el reino total de toda la tierra, que creemos que será pronto. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar al verso 10 de Apocalipsis 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, ese es el proyecto de Dios, para eso lo llevó a Juan al tercer cielo. Y Juan te dice, la unción, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 27, pero la unción que recibiste de él, no dice, che, yo te di la unción, yo te di el Espíritu,
Sí, porque, viste, si yo no actúo, vos no podés relacionarte con Dios. No, esos son del diablo. Sí, sí, sí. Esos son del diablo. ¿Sabes por qué? Porque acá el único que actúa es Dios. Y te lo dice el apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que recibiste de él, no, no te la dio Pedro, no te la dio Pablo, no te la dio ninguno, no te dio el templo de la hermosa, no te la dio nadie la unción. La unción te la da el Señor Jesús. Por eso el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. ¡Pum! Y ahí se le dice que profetice de nuevo. Ahora él siempre descansó y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción enseña todas las cosas. Así como ella os ha enseñado y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Bueno, y esa es la responsabilidad tuya, mía y de la iglesia, permanecer en él, no permanecer en los otros. ¿Qué es lo que Dios le pidió al otro, a esta hermana, al otro hermano? Es problema de ellos. Importante, ¿qué es lo que Dios te pidió a vos? Porque lo que Dios le pidió a Juan el Bautista, todos los religiosos, está loco, mirá, está allá en el desierto. Che, ¿y qué clase de profeta es que no viene a participar con nosotros? Porque nosotros somos los super ungidos, ¿viste? Y esta gente que no conoce la ley, maldita es. Y Dios le dice, no te juntes con todos esos tipos, te va a volver religioso, te van a llenar la cabeza, ¿viste? Pero en el corazón no va a tener nada. Seguramente se lo habrá dicho Dios a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, bueno, que está loco, que esto, que lo otro. El testimonio a la gente, los religiosos siempre te acusan. Y está prohibido, a ver si lo vas a leer algún día en Deuteronomio 17 y 19, acusar a alguien si no tenés prueba de testigo. Por eso nosotros hablamos de Jesús. Y bueno, ¿por qué lo llevaban por medio de Jerusalén, avergonzándolo, humillándolo, lo bofetearon, lo escupieron? ¿Sabes por qué? Porque está el otro grupo, la brecha. Son los que siempre están enseñándote a odiar, a odiar, a odiar. Cuando lo vieron, lo disfiguraron al Señor a golpe. Entonces lo que te quiero decir, bueno, como dice, yo no veo ningún mal en él, dijo Pilato. Entonces, hasta los del mundo se dan cuenta, ¿viste? En cambio, los religiosos no, nada, ellos se dan cuenta, pero el proyecto es matarlo. Y Dios te dice que si vos testificás contra un hermano, contra una hermana, léelo, por favor, entrale a la escritura, papito, ¿para qué decir que sos creyente no sabe una papa de nada? Léelo ahí lo que te dice en la palabra del Señor, ¿viste? Deuteronomio 17. En el 19 dice que si vos sos testigo falso te van a hacer lo mismo que vos deseaste hacerle al otro y así quitarás el mal de Israel. Y también te lo decía en Timoteo, capítulo, 1 Timoteo capítulo 5. Contra un anciano, contra un siervo de Dios, no aceptarás ningún testimonio en contra de él, sino por 2 o 3 testigos. No, viene la gente, sí, porque a mí me dijo, bla, 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 bla. Oh, listo, ya está, es una porquería, es esto, es lo otro, listo, seguí así, lindo caminito, seguí con ese camino, ya me va a decir dónde vas a ir a parar. Por eso Dios dice que va a sellar las profecías. Y de ese gran profeta, para ellos era una porquería, estaba loco, estaba endemoniado, Juan el Bautista. Pero ¿a vos te interesa el testimonio de Jesús? ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? De los que han nacido de mujer, no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Punto. Pero en el reino de Dios, habla de Israel, habla del reino de Dios, lo que está sucediendo ahora, la esposa del Cordero, el más pequeño es mayor que él. Eso para que te des cuenta de lo que es Israel y lo que es la iglesia. A ver si algún día deja de ser fanático de Israel también. Israel lo respetamos. Dios va a actuar, lo va a defender. Y Dios lo va a restaurar. Existe una Jerusalén celestial que desciende del cielo de Dios, después vamos a llegar cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 21, donde solamente entran los que están escritos en el libro del Cordero, es decir, la iglesia, punto. No los fanáticos católicos, ni mormones, ni falsos testigos de Jehová, ni pentecostales, ni que sea, listo. Los nombres no te hacen un hijo de Dios. Acá lo único que te hace hijo de Dios es la sangre del Cordero. Por eso dice, y me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es lo que también te dice en 1 Corintios, en el capítulo 14.
Después de todos los dones que no, por el don de lengua, no, el don de lengua guárdatelo en el bolsillo también. Si el Espíritu Santo te prohíbe, el don de lengua es si tenés traductor, si no el Espíritu Santo te dice que te calles y que profeticé. Profetizar significa anunciar esto, las escrituras. ¿Mm? Hay distintas clases de profetas. Está el profeta que te habló y todo esto va a ser sellado y el cumplimiento de las profecías. Está el otro profeta, ¿viste? Como dice, con el cinturón de Pablo, le esperan tribulación en Jerusalén, que te anuncian cosas que van a suceder ahora. Y está el otro profeta que ya escribió todo esto, todas estas profecías que estamos leyendo, y no le podés agregar ni quitar nada porque Dios te maldice, así que tenés que tener cuidado. Y como te dice también en 1 Corintios 14, el espíritu de los profetas ten sujeto a los profetas. No podés hablar lo que no está escrito, ni hablar en contra de lo que está escrito. A ver si lo entendés, religioso. A ver si algún día se te cae la cabeza, qué es lo que te enseñaron los hombres. ¿Qué hace Pablo para ser Pablo? Antes era Sablo, después Pablo. Y dejó de hacerle caso al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Sabe qué? Unos impíos de 4000 cuadras. Hoy día están siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A ver si te crees que lo premiaron por escupir, abofetear y rechazar al Señor de la Gloria, como hay muchos que dicen, ay no, pero viste que era necesario, sí, necesario. Hacé vos también. Andá con el necesario eso. Las cosas iban a ocurrir, pero hay por aquel por las cuales las cosas suceden. Y más escupir y figurar, azotar y crucificar al Señor de la Gloria. También Él tenía que morir por nuestro pecado, pero que lo haga otro. Ya Pilato, aunque era medio tonto, no lo hago, no sé, ahí se lo entrego, chicos, hagan lo que quieran, ¿viste? Bueno, y ahí lo azotaron, esto y el otro, pero lo obligaron a Pilato a matarlo. Ahí tenés Israel, por favor, si te espanta el Israel. Hasta el día de hoy, ¿eh? No va a creer, chicos, que cambiaron algo. No cambiaron nada. Por eso dice la palabra, y termino con esto. Y el ángel le dijo a Juan que comiera el libro. Comer significa introducirlo en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Y el verso 11, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, que el Señor bendiga la palabra y que la palabra de Dios pueda correr para que la gente conozca al Señor y su palabra. Y ya basta ya de religiones, chicos, basta ya de religión.